Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner, les saludo nuevamente aquí en nuestra plataforma de estudio de YouTube, Aprendamos Juntos. El día de hoy vamos a iniciar el módulo de arranque de motores en el simulador que estamos estudiando todos, que es el Cadesimu. Y bueno, vamos a iniciar pues de los más sencillos hasta llegar a ejercicios que sean complejos, como que nosotros tenemos, este arranque forzado que tenemos nosotros acá. Y pues vamos a iniciar hoy pues vamos a dar inicio. Pues yo espero que a todos les esté sirviendo, les esté ayudando este tipo de tutoriales que estamos subiendo y que estén apoyando a la plataforma. Bien, entonces vamos a iniciar desde cero. Bien, como todos saben, el arranque de motores es algo muy importante que más que todo es base de estudio para los especialistas, los ingenieros, los que son administradores de taller o de empresas, fábricas, porque hoy en día, pues como están los procesos automatizados, los motores eléctricos son de gran uso a grandes escalas. Y como todos sabemos, pues en las escuelas nos enseñan muchos tipos de arranque o maneras o técnicas de arrancar motores eléctricos. Y pues como también nosotros sabemos, pues hay motores eléctricos que son fabricados por múltiples compañías, y es muy importante manejar la manera más idónea de cómo arrancar el motor. Entonces todo motor se puede arrancar de muchas maneras diferentes, pero lo más importante de es poderle sacar mucho provecho con un poco consumo. ¿Esto a qué se refiere o a qué punto quiero llegar? Pues bueno, yo quiero llegar a que cuando nosotros consumimos, el motor consume demasiado, pues el gasto económico también es grande. Y el éxito de un profesional eléctrico pues es que sacarle el mayor provecho, pero con el menos consumo, o sea, el menor gasto posible. Es allí donde un motor se puede conectar de muchas maneras, pero vamos a buscar la manera en donde él consuma menos para nosotros gastar menos, o que el cliente gaste menos. Entonces vamos a iniciar nosotros estos tutoriales. En definitiva, pues hoy en la actualidad, como está la situación, los avances en la electrónica de potencia, pues los motores eléctricos, ahora los fabricantes pues ellos mismos te dan sugerencias, te dicen cómo conectarlos para que el motor no consuma tanto. Y hoy en la actualidad pues el control de los motores, ahora se ha venido incorporando las nuevas tecnologías MOSFET, GTO y GBT, que son arranques sencillos con tiristores haciendo la función de rectificadores. Sin embargo, lo más importante de esto es que se supone que estos ya traen incorporado, algunos traen incorporados microprocesadores que te ayudan a darle mayor seguimiento, que te ayudan a un menor consumo del motor. Y las empresas, las fábricas están aplicando esto porque a ellos les genera, ¿verdad?, vamos a decir, reducción en los gastos, ¿verdad? Entonces nosotros el día de hoy, pues en definitiva, vamos a dar inicio a estos tutoriales. Ahora nosotros nos vamos a venir acá a la galería de componentes donde están los motores, y aquí podemos observar de que el software nos ofrece un sinnúmero de elementos motorizados para que nosotros podamos simular. En este caso nos ofrece 6, 8, 10 elementos que son para que nosotros podamos simular. Entonces tenemos un motor trifásico con arranque estrella delta, motor monofásico. Aquí tenemos otro motor monofásico con condensador, monofásico, un trifásico como monofásico. Tenemos el motor Dallinger, que es algo bastante utilizado también. Tenemos el motor de velocidades, de 2 velocidades, el motor rotor bobinado, motor con imán independiente. En fin, aquí tenemos también un clutch o un freno, y este último que en determinado momento lo vamos a utilizar, que aparece entre los componentes de motores eléctricos, que es el actuador, un actuador electroneumático, ¿eh? Entonces es interesante utilizar vamos a hacer un ejercicio con ese que tiene ese ya trae improvisado sus finales de carrera. Entonces el día de hoy pues este vídeo lo vamos a hacer arrancándolo directamente, ¿ah?, sin protección, porque este es un método que se usa para prueba. Vamos a hacer el ejercicio con el motor monofásico, perdón, este es el trifásico,
Este es el motor trifásico y con el motor monofásico. Vamos a hacer dos ejemplos con ese. Vamos a hacer dos ejemplos. Entonces, a ver, comencemos entonces. Vamos a ver cómo hacemos esta situación. Vamos a hacerlo acá. Entonces, bueno, dice que lo vamos a hacer sin protección. Este método yo lo he visto más que todo que los eléctricos lo usan cuando están dando mantenimiento al motor. Es para hacerle pruebas directamente. O sea, lo conectan directo a la tensión para hacer pruebas de ver si arranca, y ver si funciona. Ahora, esto no es para el trabajo ya. Esto es solo cuando yo lo he visto cuando lo hacen, pero para mantenimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer eso, primero vamos a buscar nuestra alimentación, que vamos a venir aquí donde ya saben ustedes, hemos estado utilizando estas tres de manera independiente, pero ahora resulta que vamos a utilizar este que está acá. Dice que tiene una línea de fase, un neutro y un polo a tierra. Entonces lo vamos a dejar por acá, aquí exactamente. También vamos a hacerlo con dos diferentes. Primero aquí te dice que tiene las tres líneas, línea 1, línea 2 y línea 3. Lo vamos a utilizar para conectar este que está acá, para que hagamos dos momentos diferentes acá. Y vamos a utilizar este que está acá, dice la alimentación. Este trae las tres líneas, además de traer las tres líneas, también trae su protección. Entonces, ahora acá se lo vamos a poner por separada la protección. Esto solo es para que ustedes vean que se puede trabajar de maneras diferentes. Ahora vamos a utilizar para conectarlo directamente un mecanismo que nosotros le vamos a llamar disyuntor. Vamos a utilizar un disyuntor, que está acá, para el motor monofásico. Y vamos a utilizar para el trifásico, vamos a utilizar este disyuntor que está acá. Aquí lo vamos a poner, y para que vean que vamos a utilizar este disyuntor triple, pero que ya trae integrado la polarización al neutro. Entonces vamos a hacer de distinta manera vamos a hacer esta situación. Este va a ser el motor 1. Bueno, los nombres los ponemos de último, ¿saben? El número lo vamos a poner de último. Entonces ahora vamos a comenzar a unir. Ahora aquí nosotros hemos estado utilizando este cable de una sola línea. Ya todos saben muy bien cómo utilizar este cable. Entonces las conexiones las vamos a hacer de esta manera. La línea 1 y el neutro vamos a ponerlo acá, y después la polarización del polo a tierra lo venimos y lo conectamos al polo a tierra. Ahí me pasé un poquito. Vamos a eliminar este corte para dejarlo completo. Y acá, Dios mío santo, me estoy confundiendo mucho. Entonces veamos, aquí vamos a conectarlo acá, al polo a tierra. Ya tenemos Ahora, para conectar estos otros dos trifásicos, podemos utilizar estas líneas. Aquí vemos dos grupos de líneas cableados de triple, de horizontal. Aquí tenemos tira tres líneas. Aquí tenemos otro que es diferente. Como podemos observar, la primera línea arranca 2 grados después, o 2 cuadrillas después, inician cada una de ellas. Entonces hay que fijarse cuál de ellas vamos a ocupar. Lo mismo ocurre con estas que están en sentido horizontal. Entonces ahorita, por el tipo de conexión, me conviene utilizar estas que están acá. Vamos a unirlos acá, línea 1, así como está, de esta manera. El software ya nos hace más fácil la unión, porque prácticamente ya nos dice dónde va el voltaje, dónde va la tensión, dónde va toda esta situación. Entonces ahora solo nos hace falta unir el polo a tierra, que va directo. En cambio lo vamos a pasar por el disyuntor, y este tiene un contacto, ¿verdad? Es la única diferencia que nosotros podemos ver ahí. Ahora ya tenemos todos conectados. Le vamos a poner diferentes nombres, dado a que si no le ponemos diferentes nombres y yo cierro acá, se cierran los otros también. Entonces ya vamos a explicar esa parte. Entonces le vamos a poner nombres para solo ir identificándolo. El número 1 va a ser del motor monofásico, el número 2 va a ser del motor trifásico, pero el que estamos utilizando es un disyuntor triple, y el otro que el disyuntor triple con la polarización. Entonces ya tenemos los motores diferentes que tenemos acá. Va a ser el motor 1. Si queremos hacer la práctica un poquito más ordenada, vamos a ponerle a motor 2, y último sería el motor número 3. Entonces ahora vamos a hacer la simulación. Como les decía, yo lo he visto en unos bancos de pruebas. Entonces cerramos acá, el motor se va a energizar y va a arrancar. Va a quedar ahí hasta que yo le cierre, o ya sabemos la función de un disyuntor. Entonces aquí venimos, cerramos y arranca el segundo motor.
cerramos acá y arranca el tercer motor. Entonces esta es una manera de hacer pruebas para ver cómo arrancan los motores. En otros ya vamos a hacer su esquema de arranque de fuerza y también su esquema de control. Ahorita aquí no hay control, solo está fuerza y estamos simulando para hacer pruebas si el motor arranca, ¿verdad? Entonces este es un arranque directo sin la protección, un arranque prácticamente que va conectado directo a la tensión. Bien, sin nada más que decir, pues yo me despido a todos ustedes. Vamos a hacer en el siguiente vídeo, ya vamos a ir haciendo el control para que se vayan entusiasmando en esta unidad que vamos a estar viendo, que es el simulador de KDCIMUM con arranque de motores. Sin nada más que decir, pues yo me despido a todos ustedes. Soy el profesor Reiner, agradeciendo a todos los que están apoyando la plataforma de Aprendamos Juntos y que estén compartiendo este contenido con sus seguidores en sus redes sociales. Muchísimas gracias, que pasen un buen día.